A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. ¿Qué tal, amigos y amigas? Un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti en nuestro ciclo 2025. Hoy es un programa particular por más de una ocasión. Bueno, como me podrán escuchar, se podrán ver que Horacio no se encuentra hoy en el piso, así que él lo veremos seguramente la semana que viene. Le mandamos un saludo. Bueno, acá quien les habla, Pablo Cruz. Por suerte con mi compañera que siempre está ahí haciendo el aguante, Juliana. ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Muy bien. Y bueno, hoy tenemos una invitada muy especial que ya es asidua de la casa, ya ha venido en más de una ocasión. Y le damos la bienvenida a Ana María Llamazares. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias nuevamente por esta invitación. Y bueno, hoy con un tema muy interesante, ¿no? Muy interesante, va muy particular. ¿Estás con problemas de retorno? Sí, no se escucha. Bueno, ahora vemos de solucionarlo. Bueno, si puedo hablar así sin audífonos. Por el momento igual vamos a hablar haciendo el piso. Muy bien. Bueno, el tema para hoy que hemos seleccionado y que por supuesto tiene mucho que ver con vos son los mitos. Los mitos, así es. Más allá de las distintas acepciones que la palabra pueda tener dependiendo del momento de la historia, entiendo que vos lo vas a encarar desde un lugar en particular. Bueno, en principio creo que está bueno volver a pensar qué significa los mitos, porque es una palabra que tiene muchas connotaciones, casi diría negativas hoy por hoy en nuestra cultura. En general se habla de algo como un mito, como algo falso, ¿no? Como una creencia fantasiosa, algo sin fundamento. Es muy interesante eso, porque vos estás como planteando que no hay un vínculo directo entre lo falso y el mito. Por empezar, yo me inspiro en la visión de la psicología transpersonal, podríamos decir, de la mitología comparada que inaugura Joseph Campbell. Hoy traje, para hacer honor a él, que fue un gran maestro, uno de sus últimos libros, que fue El poder del mito. Es una serie de entrevistas que le hizo Bill Moyers y que después fue una serie de televisión que se llamó El poder del mito y que después fue transformado en libro, justamente sobre por qué el mito hoy en Occidente tiene un valor renovado. No es esto de esas fábulas antiguas, que corresponden a una mentalidad arcaica, ¿no? A esas formas como etapas antiguas de la conciencia y de la historia, sino ¿qué pueden decirnos los mitos hoy todavía? ¿Y por qué hay tanta necesidad actualmente de repensar la mitología, de repensar una nueva mitología, podríamos decir, ¿no? También, ¿por qué inclusive los mitos antiguos, para nosotros en Occidente, podríamos decir, la saga de la mitología griega, sobre todo la olímpica, pero también muchos otros mitos de otras tradiciones o más recientes, ¿qué tienen para decirnos y por qué se utilizan tanto, tienen tanta, podríamos decir, aplicación a nivel psicológico hoy en día, ¿no? Entonces me parece que desde esa mirada el mito cobra otra relevancia. Ahí estás hablando de la enseñanza que se puede obtener de un mito. De muchas, sí, podríamos llamarlo así, enseñanzas. Justamente Joseph Campbell, en una de sus obras,
dice sobre cuáles son las funciones de la mitología o de los mitos. Habla de que él distingue 4 funciones. La primera es una función, podríamos decir, metafísica, según él. Es como que nos acerca a la experiencia del misterio, porque siempre hay algo que atrapa en los relatos mitológicos y que tiene que ver con esas dimensiones más de lo trascendente. Aquello que no se puede tocar. Algo que no se puede tocar, pero que, digamos, concita o mueve, toca algo del fondo de nuestro alma, de nuestro psiquismo, ¿no? Nos atraviesa a todos. Que realmente nos habla más allá del tiempo, diríamos, porque los mitos tienen esa doble dimensión o multidimensión, que es que por un lado son como en su formalidad anécdotas relacionadas a la época donde surgieron, al momento histórico que le dieron origen, como, no sé, los mitos griegos, que hablan de los dioses griegos y Grecia, y bueno, todas estas intrigas propias de ese panteón, o el mito del Grial, que tiene más que ver con la Edad Media y Occidente, o los mitos nórdicos. Bueno, es decir, tienen un aspecto que es, podríamos decir, más histórico, relacionado con el momento y el lugar donde se originaron. Pero tienen otra dimensión, que es esta dimensión a la cual alude Campbell en primer lugar, que es la dimensión más profunda, más universal, más arquetípica. La que trasciende. Exacto, y la que habla a un nivel mucho más universal de la psique, a las estructuras más profundas de la conciencia, que están presentes, es decir, todos los temas mitológicos, la muerte, el renacimiento, el sacrificio, el amor, los celos, en fin, bueno, todas las experiencias vitales esenciales, podríamos decir, que en realidad son eternas. Eternas es muy fuerte. Atemporales o son transhistóricas, podríamos decir, atraviesan las épocas históricas, ¿no? Entonces, allí, bueno, hay podríamos decir, un nivel que es muy fuerte de las mitologías, que es esto de despertar, de resonar esos niveles profundos del psiquismo. Y por eso él dice que tiene una función casi mística, porque nos acerca también a la experiencia del misterio, de lo divino, de lo sagrado. Y aquello que está más allá de nosotros, ¿no? Que nos atraviesa a todos en el tiempo, en el espacio, en el... Tal cual, sí. Ahora hago un pequeño paréntesis. Esto que vos estás narrando ahora, me remonta un poco hace unas 2 décadas atrás, cuando esto era de conocimiento más popular, como que se hablaba más de estos temas, y hoy por hoy esta mitología ha como dejado de lado, ¿no? Es como que ya no penetra en la sociedad como solía hacerlo. Hay como una visión un poco más materialista de la cosa, ¿no? Como que todo lo que tiene un simbolismo que no tiene una representación en la materia de manera directa parece que se intenta excluir, ¿no? O sí, por lo menos es la percepción que me... Eso es lo que Campbell y también Jung y otros autores señalaron como un mal de época, la pérdida de esa conexión con esta dimensión más arquetípica de la psique y de la mitología o de los mitos, como grandes narrativas que además brindan modelos cosmológicos, porque siempre está inscripta una visión de mundo, y modelos sociales y éticos y, digamos, y morales, porque dan... son relatos ejemplares sobre cómo proceder o sobre cómo ser. Claro, en algún momento cuando no hay otra cosa, esas eran las brújulas, me imagino, ¿no? Exactamente, es como podríamos decir, una función muy afín a la filosofía, ¿no? O a la teología, porque de alguna manera
los relatos mitológicos están siempre muy ligados a la visión de las fuerzas naturales como fuerzas divinas o directamente a los dioses, como en el ciclo olímpico, ¿no? Claro. O a la experiencia de lo divino, de lo sagrado, de la iluminación, como el caso del Santo Grial, por ejemplo. El mito es uno de los más modernos, podríamos decir, ¿no? Y después, efectivamente, a partir de que, podríamos decir, la visión materialista, cientificista en la modernidad ocupa un lugar privilegiado y el racionalismo, digamos, echa por tierra todo lo que no pasa por la lógica y la racionalidad, la mitología pasa a ser un desván de fábulas que para contarle a los niños, claro, podríamos decir. Claro, dejaron ese rol como de guías de guías de inspiración, dejaron ese rol y pasaron a ser cuentos de... Claro, parece que hay como una apología de lo medible, ¿no? Que aquello que no se puede medir no existe o tiende a ser excluido. Pero en esa desconexión está también el mal de la época, digamos, la desconexión con una dimensión muy profunda de nuestro psiquismo, ¿no? Por eso tanto Campbell como Jung aluden y le dan una prioridad muy importante a la dimensión o a la función psicológica del mito, de cómo el mito es como una guía interna para nuestro propio proceso de autoconocimiento. Claro, por eso hablé de guía esencial, porque inspira a esa búsqueda que es en lo propio. Cuando yo escucho el mito y habla del guerrero que me está invitando a buscar en mí el guerrero, y esa conexión en la que siento que se... Y una de las cosas que sucede, dicen estos autores, en la modernidad y en la posmodernidad, a raíz de esa fractura, podríamos decir, con la dimensión mítica y la desvalorización del pensamiento mítico, claro, como si fuera alógico o prelógico, no como si tuviera otra lógica, porque tiene otra lógica en realidad, la lógica simbólica o la lógica del sentido, del significado, porque los mitos tienen como función primordial, como son lenguajes simbólicos, metafóricos, analógicos, generar sentido, generar significado. Ahí es donde nace esta, podríamos decir, mal de época, le llamo yo, ¿no? Que es la desconexión espiritual. Claro. Al perder esa dimensión que otorga sentido, que otorga significado a la vida y a la experiencia de la vida. Los mitos, dice Campbell, no es solamente un cuentito que nos da como un entretenimiento fugaz. Claro, que esa es la versión bastardeada que tenemos hoy de los mitos. Tal cual. Fueron llevados a ese espacio que no tiene ninguna conexión con su esencia. Sí, reducidos a una narrativa que puede ser más o menos interesante, más o menos, bueno, digamos, moral, pero está esta otra dimensión que ahora por suerte se está recuperando mucho desde la psicología transpersonal, desde digamos, la visión arquetípica o la astrología, que también encuentra mucha fuente de inspiración en los mitos. De hecho, porque cada función psicológica dentro de la mirada, ¿no?, de la astrología humanística está relacionada con un dios griego, diosa griega, entonces ahí con un arquetipo, de vuelta a ese lugar a buscar esa esencia. Y ahí hay una fuente de mucha información. Muchísima información y de resonancia. Porque es fantástico como encontramos que estos autores dicen, así, cuando se dejaron de proyectar estas funciones en los dioses como fuerzas exteriores, se introyectaron como fuerzas internas, como pulsiones, como complejos. Y por eso hoy en día, en lugar de ver que, bueno, no sé, la violencia tiene que ver con Marte, o no, la guerra, está más bien la mirada puesta en cómo es nuestra propia agresividad, cómo tenemos adentro, cómo administramos y manejamos esas pulsiones internas. Por eso es tan importante la función psicológica
de los mitos. Porque además a través de los mitos no solo podemos reconocernos, sino que podemos transformar. Totalmente. Son energías vitales, después de todo, son energías psíquicas, podríamos decir, que toman forma de personajes, de historias, de narrativas, pero que tienen un espacio. Es que es experiencia humana registrada de una manera muy hermosa para ser retransmitida, y eso intencionalmente a lo que nos lleva es a poder evolucionar a través de esa reexperimentación, vuelta a verlo, vuelta a leerlo, vuelvo a percibirlo, es usarlo para. Sí. Bueno, sin lugar a dudas estamos atravesando un momento en donde en la gran mayoría de los casos hay como una dificultad por encontrar significado o incluso encontrarle una línea de lógica, aunque no sea la lógica tradicional, a estos tipos de narrativas, ¿no? Es como que se nos ha atrofiado masivamente esta capacidad de encontrarle un valor, a pesar de que no tenemos un plan B, porque no es que estamos encontrando eso mismo en otro lado, sino que estamos eligiendo una vida reduccionista en pos de no invertir esa energía en estos contenidos, en esta simbología que simplemente aplica otro tipo de lógica, ¿no? Desde ya, y realmente esto es casi una necesidad contemporánea, podríamos decir, revalorización de la dimensión mitológica en su aspecto más profundo, psicológico, personal, pero también en su aspecto cosmológico, porque esta otra función que dice Campbell, que es la de dar un sentido de cuál es la visión del cosmos, del universo, del mundo que transmiten los mitos, tiene que ver con cuál es, digamos, el fundamento para nosotros estar habitando. Por ejemplo, si concebimos hoy en día un cosmos mecánico, digamos, sin alma, ¿no? Desanimado, puramente materialista, seguramente vamos a reproducir eso en nuestras vidas, en nuestras conductas, en nuestras creencias, en cómo nos vemos a nosotros mismos. Entonces, hoy por hoy tenemos la posibilidad y tenemos los elementos en las nuevas paradigmas de la ciencia de elaborar una nueva visión del mundo, la de un mundo a la manera no tanto de una máquina, sino de un ser vivo, es decir, volver a animar el cosmos. Exacto. A mí lo que siempre me resulta peculiar, me resulta curioso de este caso en particular al cual te estás refiriendo, es que hemos desarrollado tanto la lógica de la medición, la hemos súper desarrollado. La hemos súper desarrollado, que hemos creído que solo con eso íbamos a poder hacer todo. Pero solo con además eso es suficiente. resultó que cuando llegamos a la partícula, pareciera que la partícula se nos está riendo en la cara diciendo, mira que la cuántica dice que todo esto que tú vienes a medir no es por acá. Por aquí puede que sí, puede que no. Es fantástico. Traje una frase de Jung escrita en el año 1958 en un libro que no está traducido al castellano, que se llama The Undiscovered Self, el self no descubierto aún, sería, que él lo escribe en el año 58, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial. Tiene para él una resonancia pocos años antes de su muerte, es decir, es un texto ya de su madurez, podríamos decir, claro. Y después de haber pasado las experiencias en Europa de las dos grandes guerras. Y del surgimiento de la sociedad de masas, que era una de las cosas que a Jung le preocupó especialmente, el fenómeno de la sociedad de masas. Y creo que es un texto, son 2 párrafos que los quiero leer porque son además muy vigentes, tienen mucho que ver con el momento actual. Dice: un ánimo de destrucción universal y renovación del mundo se ha establecido en nuestra época.
Este ánimo se deja sentir en todas partes, política, social y filosóficamente. Vivimos en lo que los antiguos griegos denominaban el kairos, el momento adecuado. ¿Se acuerdan que hablamos de esto en otros programas? El momento adecuado para una metamorfosis de los dioses, entre comillas, es decir, de los principios y símbolos fundamentales. Esta peculiaridad de nuestra época, que ciertamente no hemos elegido en forma consciente, es la expresión de que el hombre inconsciente de nuestro interior está cambiando. Las generaciones venideras deberán tener en cuenta esta transformación trascendental si la humanidad no se destruye a sí misma mediante el poder de su tecnología y de su ciencia. Me pareció tan, casi como un llamado, podríamos decir, ¿no?, de Jung hacia hacia su generación y hacia las generaciones futuras, entre las cuales nos podemos incluir. Además que en una frase condensa décadas y décadas de historia. Sí. Condensa mucha experiencia humana. Décadas que ya habían pasado y décadas que todavía no habían pasado. Sí. Es una cosa. Y yo diría, fíjate qué actualidad tiene. Él alerta sobre el poder de la tecnología y de la ciencia, siendo un científico. No muchos acordarían con esta opinión, pero él realmente le dio un estatuto científico a la psicología profunda o a la psicología del inconsciente. Y sobre todo trae Jung algo que también está en la mitología, sobre todo la mitología occidental, porque es un impulso evolutivo de Occidente, que es la necesidad de la individuación, de convertirnos en individuos, de no convertirnos o no dejarnos disolver en una mentalidad de masas, claro, donde lo individual, lo singular, la posibilidad de libre albedrío y la conciencia tengan prioridad, sino que es lo que hablábamos antes, ¿no?, donde uno cede el poder a otros. Sí. Claramente. Entonces, toda la psicología junguiana hace eje y pivotea alrededor de lo que él llamó el proceso de individuación, de la importancia de trabajar sobre el descubrimiento de uno mismo. Y esta es una de las funciones prioritarias de los mitos. De los mitos, hoy claro, por hoy. Sí. Y todos los mitos, por ejemplo, todo el ciclo mitológico, si bien corresponde a la etapa patriarcal, claramente, ¿no?, desde la Odisea, Jasón y los argonautas, en fin, gran parte de la mitología griega se refiere a lo que Campbell dio como o sistematizó como el viaje del héroe. Claro. Este famoso héroe, ¿quién es? El sujeto, el que tiene que apartarse de su aldea, romper esos vínculos con las estructuras maternales y paternales que lo condicionan, enfrentarse con infinidad de alternancias y pruebas. Que no es otra cosa que romperse a sí mismo, porque es la estructura propia. Y vos estás hablando de algo muy importante que traen generalmente todas las mitologías, que es el atravesamiento de experiencias de muerte y renacimiento. Es decir, que el proceso evolutivo se da por el entregarse a procesos iniciáticos, que el ser tiene que morir para renacer, que es esta visión más, podríamos decir, orgánica, no mecánica, sino orgánica, ¿no? Sí. La semilla, el árbol, la naturaleza tiene que morir para dar lugar a otras vidas. Nosotros somos parte de esa naturaleza. Si nosotros pudiéramos en este momento actual elaborar, y esto es lo que estos autores proponen, ¿no?, que la creatividad mitológica está en cada uno de nosotros, elaborar mitos basados en esta visión del mundo. Esta es la gran, podríamos decir, dimensión o la gran trascendencia de la dimensión mitológica hoy en día. Hacer una mitología nueva que dé cuenta de la necesidad del trabajo de individuación, pero también del encuentro con todas aquellas partes que han sido muy relegadas en una integridad, podríamos decir, porque el mito del héroe también ha dado lugar
a la exacerbación de el héroe como el ego, ¿no? Y en realidad hay, bueno, toda otra miradas del héroe más como el que logra renunciar a esa ambición de centralidad, ¿no? Y de poder en última instancia. De modo que el tema de los mitos da para muchísimo. Y yo creo que más que una curiosidad histórica es una urgencia actual. Están más vigentes que nunca. Más vigente que nunca. Bueno, daría la sensación, particularmente desde el psicoanálisis, que se están como volviendo a buscar herramientas que ya se tenía, que se habían dejado de usar, y que hay como una especie de despertar o un darse cuenta de que esto todavía tiene una utilidad. Totalmente. ¿No? Creo que se está empezando a cuestionar la sobreconfianza que se tiene sobre este materialismo, y se está empezando a buscar integrar lo que ya funcionaba, por lo menos lo atemporal, que todavía obviamente es válido por su cualidad de atemporal, junto con las circunstancias actuales, ¿no? Porque convengamos que todas las formas de ciencia varían mucho con el tiempo y se van resignificando a sí mismas todo el tiempo. Entonces las ciencias no son tan atemporales, pero acá estamos hablando de algo que tiene un grado de atemporalidad que no depende de las circunstancias, ¿no? Y sí, yo diría que además, más allá de que pueda haber una fuente de alimentación en la ciencia, que yo hablaba de la nueva ciencia, de la nueva biología, las nuevas visiones del cosmos, hay otras fuentes que alimentan la generación mitológica, podríamos decir, ¿no? Que una de ellas es el arte, claramente, los artistas, porque el pensamiento mítico se basa y funciona no especialmente, al contrario, no solo sobre el pensamiento lógico, ¿no? Que es el racional, sino sobre el pensamiento más intuitivo, podríamos decir. Y entonces, en ese sentido, el arte es una gran fuente de generación de visiones de futuro, por ejemplo, ¿no? Y de generación de significado, porque en definitiva lo que tiene como función primordial el mito es otorgar significado. Algo que en nuestra contemporaneidad hemos perdido. Vivimos en una inmediatez absoluta. ¿Qué es lo que nos da significado en nuestra vida? Sí. Tener plata, tener bienes materiales. Muy la mirada muy puesta en lo medible, ¿no? En lo tangible, en lo contable, en lo que sí podemos medir, cuantear y acumular. Y todo eso otro que somos, que es toda ala creativa, todo eso otro que también somos, que por ahí no tiene el mismo sentido, que no puede ser ni medido ni analizado desde esa misma lógica, viene reuniendo información. Y que lo que genera a nivel existencial es mucho vacío también. Claro. Bueno, tenemos casos nuevos todos los días de crisis existenciales. Y cómo van creciendo las enfermedades psicosomáticas, los trastornos de ansiedad, incluso en los niños, y bueno, y también las adicciones, porque la adicción es un mal de época que además es multifacético, ¿no? Todo lo no dicho. La adicción. Adicción, lo no dicho, sí, fíjate. Pero tiene múltiples facetas, porque pensamos en adicciones a las sustancias, por ejemplo, ¿no? Pero hay adicciones mucho más sutiles y mucho más avaladas, como la adicción al trabajo, por ejemplo. Sí, exactamente. La adicción a la pulcritud, la adicción. Hay unas que son a la perfección. A la perfección. Hay unas muy sutiles que están completamente avaladas por esta sociedad que pone el foco en lo medible, que no se entienden como tal, pero que destruyen también ese otro lado de eso que somos. Y ahí tocamos un lugar muy delicado, que es la adicción a los vínculos tóxicos. Sí.
a aquello que nos hace daño, pero que nos satisface en lo inmediato, aunque nos insatisfaga en lo profundo. Entonces, como es difícil satisfacerlo en lo profundo, lo seguimos reproduciendo en lo superficial. Y es como una rueda que gira loca en un... Acabas de explicar la sociedad moderna, básicamente. La radiografía de la actualidad. Y sí, porque eso se expresa también en el consumo, en la adicción a las pantallas que estamos sufriendo no solo los adultos, sino básicamente los jóvenes y los niños. Y a lo que esas pantallas generan, o sea, a la pantalla en sí y a lo que esa pantalla, como el fenómeno de las masas, a lo que viene de adentro de esa pantalla como información, a lo que me lleva a creer. Vi hace muy poco un video de una niña de 9 años que la mamá le acercaba al terapeuta todo un canasto con todas las cremas y todos los productos que la niña de 9 años usaba en su rutina diaria de mañana y de noche, y la médica empezaba a quitarle y decía, esto no te sirve, esto no te... y la niña empezaba a llorar y dice, mamá, no puede, mamá, no me saques. Pero entonces, no solo que estés frente a la pantalla, es todo aquello que la información que viene ya adentro, como forma tu creencia, bueno, tu porque pensamiento. Es la sociedad de consumo, ¿no? Claro. Y entonces ha llevado, toma ventaja, ¿no? Es decir, quien diseña esto toma ventajas de nuestras propias crisis, ¿no? Después de ver eso tenés que comprar tal cosa y después tal otra y después... Y fíjate cómo seguimos hablando de mi poder fuera de mí. Sí. Hay otra cosa que me va a dar la felicidad, hay otra cosa que me va a dar salud, hay otra cosa que me va a dar completitud. Y yo creo que vos estás poniendo el punto en la palabra cosa. Cuando en realidad tomamos conciencia con esta mirada más amplia de que lo que está más profundo es un vacío de orden existencial, espiritual, que no se llena con cosas, Sí. sino que se debería llenar con espiritualidad genuina, con algo más de experiencias internas. Todo lo que sea cosas que le metamos a ese vacío, cosas materiales con los que pretendamos llenar el vacío que es de orden espiritual, lo único que van a hacer es profundizar el vacío espiritual, porque tapan un agujero transitorio, pero después se renueva. Es como verdaderamente la adicción a sustancias que... La satisfacción de esa adicción, sí. Que es inmediata, pero después es cada vez necesitas más y más y más. Y es maravilloso, curioso y maravilloso cuando vas a algún mito, cuando vas a alguno o muchos y encuentras la descripción exacta de cómo retornar de ese viaje, volver a casa, ese reencontrarse con el poder, reencontrarse con el... Depende de cuál mito lees. Yo he trabajado en un curso sobre evolución de la conciencia, justamente el mito de la Odisea, ¿no? Es un mito fundante de Occidente, que tiene que ver con esto, ¿no? Como ese Ulises se pasa 20 años guerreando en Troya, después termina la guerra, tiene que regresar a su ciudad donde ha quedado Penélope esperándolo, y entre medio se deja tentar por 1001 cosas que, claro, le van haciendo todo su proceso de transformación personal. Sí, claro. Ahora, a costa de que pierde todas sus naves, pierde todos sus hombres, casi, queda paralizado en distintas situaciones e iniciaciones que curiosamente tiene que ver con mujeres que lo van iniciando en los misterios de la vida y de la existencia, hasta que logra regresar absolutamente transformado, pero despojado, podríamos decir, ¿no? Sí. Y tiene que ver con esto de cómo volvemos a nuestro verdadero ser. ¿Por qué buscamos tanto afuera? ¿Por qué esa compulsión por conquistar, ¿no? Es un mito claramente inspirado en el ciclo patriarcal, donde el héroe era el guerrero. Y es una pregunta también que se solapa bastante con las enseñanzas, ¿no? de Krishnamurti. Sé que tenemos un texto para leer, cierto, pequeño texto que se conecta perfecto con la pregunta que Ana acaba de hacer. Sí.
Perdón, me pongo esto. Que estamos bajo la luz de Krishnamurti, así que hay que volver a evocarlo. Claro. El desafío es cómo conecta, ¿no? Sí. Hasta no hace mucho tiempo, mi mente racionalista miraba con cierto aire de superioridad a los mitos y por consiguiente a los pueblos que a lo largo de la historia humana fueron forjándose. Hoy los veo en sus distintas expresiones y formas como medios de intentar abordar el misterio de la existencia y de algún modo el alma humana. La poesía, las alegorías y las imágenes resultan en muchos casos más idóneos para adentrarnos en esos misterios. Por eso resulta tan rico e interesante una recorrida por nuestros mitos. Uh-huh. Bueno, mira, no sabía que Krishnamurti recuperaba también esto. Y es que está ahí, ¿no? Está ahí la esencia de la historia, está puesta. Es una manera maravillosa de... Me gustó eso que dice conectar con el sentido más profundo de nuestra existencia, ¿no? ¿Volvemos a leerlo? Por favor, a ver. A ver. Hasta no hace mucho tiempo, mi mente racionalista miraba con cierto aire de superioridad a los mitos y por consiguiente a los pueblos que a lo largo de la historia humana fueron forjándose. Hoy los veo en sus distintas expresiones y formas como medios de intentar abordar el misterio de la existencia y de algún modo el alma humana. La poesía, las alegorías y las imágenes resultan en muchos casos más idóneos para adentrarnos en esos misterios. Por eso resulta tan rico e interesante una recorrida por nuestros mitos. Uh-huh. Conectó todo lo que necesitábamos. Lo que venimos hablando totalmente. Sí. Y bueno, y yo decía antes que el arte, y esto lo trae mucho Campbell, el arte es un gran productor de mitos. De hecho, el cine hoy contemporáneamente es uno de las grandes usinas mitológicas. Podríamos pensar en la Guerra de las Galaxias, que su director, ¿cómo se llamaba? Lucas, ¿no? George Lucas. Conoció y admiraba mucho la obra de Joseph Campbell, y de hecho en la introducción de este libro que hoy traje, El poder del mito, cuenta Bill Moyers, que fue quien lo entrevistó, que en una oportunidad George Lucas lo invita a Campbell a ver la trilogía de la Guerra de las Galaxias a su rancho que se llamaba Skywalker. Y claro, Campbell ya había visto la película, pero se queda de todas maneras fascinado por cómo es una reinterpretación, y dice algo interesante que me gustaría también aportar. Se queda fascinado por cómo, acá está, cómo Lucas había dado el más nuevo y enérgico impulso a la clásica historia del héroe. ¿A qué te refieres?, le pregunté. A lo que ya Goethe dijo en el Fausto y que Lucas ha plasmado en un lenguaje moderno. La advertencia de que la tecnología no nos salvará. Nuestras computadoras, nuestras herramientas, nuestras máquinas no son suficientes. Hemos de apoyarnos en nuestra intuición, en nuestro ser más genuino. Pero ¿no es esto una afrenta a la razón?, le dije. ¿Y acaso no estamos ya apartándonos vertiginosamente de la razón? Bueno, y alude a justamente cuando el héroe de ¿cómo se llamaba? Luke Skywalker no es nunca tan racional como cuando encuentra dentro de sí los recursos de carácter para hacer frente a su destino. Totalmente. Esa gran saga llena de efectos especiales, de naves supermodernas. Puedes estar un año buscando el significado. Sí. Y resulta que en definitiva ese es el mensaje por ahí más esencial, más destilado, más profundo, podríamos decir.
tan sencillo en algún punto, ¿no? ¿Y qué vigencia tiene? No sé de qué año es pero ya tiene unos cuantos años la Guerra de las Galaxias. Sí, tiene un par de décadas y luego se fue renovando. Lo que sí es cierto, acá quiero jugar un poco al abogado del diablo, es que el arte, y en especial el cine, que es lo que yo más sigo, ha sido víctima de del propio reduccionismo que esta nueva sociedad de todo lo medible nos ha llevado, porque, y acá voy a intentar explicarlo de la mejor manera que me salga. Hay como una especie de intento de hackeo por llegar al placer de manera directa, que es este placer instantáneo del que tanto hablamos y del que vos bien nombrabas recién, que tiene la particularidad de que se saltea pasos, porque por ejemplo en el caso este de la película, ¿no? De la Guerra de las Galaxias, uno tiene que primero hacer un trabajo, no es solamente, uno primero tiene que ver la película y después tiene que hacer el trabajo de ir y buscar el significado y traer a la reflexión los distintos simbolismos que aparecen a lo largo de la trama y cómo eso impacta en uno y qué enseñanza, cómo lo aplico yo a mi vida y qué enseñanza me puedo llevar de ello y ver si me transformo o no de alguna manera. Y luego de ese trabajo habrá alguna explosión en mí que derive en alguna suerte de placer, entre otras cosas. Ahora, en los momentos actuales en los que vivimos, se busca saltear todo eso e ir directo a aquello que estimula el placer. El impacto de la imagen. Por eso la saga que movilizó todo en estos últimos años son Los Vengadores. Fíjate cómo esto ya nos deja con que vengamos, esto ya nos deja con que vinieron, ya se salvaron, ya se salvó el mundo. Porque la nueva lo que hace ya no es proponerme que vaya a buscar la reflexión. La nueva ya me deja con que lograron viajar en el tiempo. Así, yo no la vi esa, Los Vengadores. Pero... Otro movimiento que además es saga, te tiene un montón de tiempo frente a la pantalla y te deja con el ya lo resolvimos. Sí, de cierta manera, ¿no? Y tiene que ver, me parece, también esta evolución que ha tenido el cine hacia las series, ¿no? Y tantos episodios y esta manera también muy adictiva de que termina uno y empieza otro y te viene... Nada importa porque es toda una cosa. Es vomitivo. Cuestión de masas también. Sí. Ayer veía una película hermosísima que es la biografía de Chaplin. Ajá. Y una de las grandes preocupaciones del gobierno norteamericano cuando Chaplin se instala y empieza a crear tantas películas es porque sus películas tenían una crítica social muy fuerte. Y el tipo decía sentado en la oficina, este tipo está poniendo a la gente a pensar. No me sirve. Estas películas no las puedo seguir dejando rodar porque la gente se va a dar cuenta. Es impresionante cómo, así como tú lo decías, Pablo, es herramienta también el cine. Sí, yo destacaría de todas maneras que lo que perdura y que realmente concita y sobre todo, bueno, al público diverso, ¿no? de transetario, digamos, de varias generaciones, es porque toca algún lugar importante, universal. Lo que es así meramente consumista pasa y después se olvida. Pero estas películas como La Guerra de las Galaxias o lo de El Hobbit, por ejemplo, ¿no? O Matrix. Matrix, impresionante película con una profundidad total, relacionada justamente con crítica también al sistema. Pero además que te deja pensando mucho después de que la película terminó, que es algo maravilloso. Pero si la vuelves a ver 10 años después, yo digo, que no te quedes pensando, porque vos por ahí sos un cinéfilo y te quedás reflexionando y buscándole el significado, pero si no, cuando es solamente que te toca, ¿no? Te emociona, te pone la piel de gallina, te deja algo, es porque te tocó una dimensión que tiene que ver con esto que estábamos hablando, ¿no? La dimensión más profunda de la psique. Genera un significado, genera esa sensación de darle un sentido a lo que estás viviendo, que la vida tiene un sentido, ¿verdad? Y que además a su vez sirve como señal para sacar a la luz una parte que es mía. Es una oportunidad también para conocer una parte de mí que quizás yo no tenía ahí disponible para ver todos los días. Bueno, para verte a ti mismo en eso. El gran trabajo de individuación como
como lo denominó Jung, comienza por empezar a reconocer la propia sombra, ¿no? Si no pasamos por esas oscuridades, esas partes nuestras que no están en la conciencia, que no las aceptamos porque las sentimos como inválidas o impresentables, ¿no? O horribles inclusive, es decir, si no hacemos un trabajo de asimilación de todo aquello que es nuestro también, no se alcanza la integración, la individuación, eventualmente como una iluminación o un despertar espiritual, ¿no? Yo estaba pensando mientras hablabas que las generaciones nuevas son las que más difícil lo tienen, porque nacen en un mundo en donde ya fue excluida esa parte de la vida, en donde solamente tiene que haber una llama interna muy intensa como para poder dar vuelta ese aparato marketinero que está puesto para rodar. Pero sí y no, porque he estado escuchando muchos testimonios de niños que vienen con el chip activado. Ayer vi una niña que le decía a la mamá, tú no eres Teresa, eres un alma que está en este cuerpo. Y ella le decía, pero yo me llamo tal. No, tú no eres eso, eres un alma, eres luz. Y la niña le decía, eres luz, te puedo ver. Entonces yo dije, wow, ¿qué está pasando acá, no? Es un fenómeno masivo de niños que están manifestando que ya entendieron que somos. Yo no sé si como una información masivo, nueva, pero sí que cada vez hay más. Son muchos. Sí, yo lo digo un poco porque me parecen muchos, sí. No, está claro que, digo, si uno dice de masas, masivo, sí. Es cuando ya has perdido esa capacidad, sí. ¿No? Pero sí y eso es a donde tiende toda la tecnología, la comercialización de toda esta virtualización progresiva, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que este despertar de una nueva conciencia, de una nueva forma de ver el mundo y de una búsqueda por encontrar como un nuevo lugar, el ser humano en el cosmos, ¿no? Una relación más significativa, más presente. Hay un estudio, pero en este momento no recuerdo el nombre de la universidad, pero son niños que recuerdan exactamente a sus vidas pasadas, cómo murieron y cómo volvieron. Sí. Y son más de 3.000 casos. Wow. Que además casi todas las muertes son muertes accidentales, que recuerdan el accidente y que recuerdan cómo volvieron. Y lo que más tiene patinando a la ciencia es que el cuerpo del niño tiene la huella del accidente. Entonces, a mí me mataron con un balazo en la cabeza y le hacen una radiografía y tiene el balazo en la cabeza. Son como 3.000 casos y de los 3.000 casos es como, no me acuerdo si el 60%, es un porcentaje muy alto en que el cuerpo tiene la huella del recuerdo del niño. Entonces, y son niños que te dicen, no somos solo esto, somos mucho más. Ahí es donde me acordé que me pareció muchísimo, porque uno por ahí escucha casos sueltos, pero esto... A ver qué tiene para decirnos nuestro compañero que está en el éter. Gustavo, ¿andás por ahí? Cierto. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, Gus? Bien, ¿cómo anda Ana María? Hola, Gus. Hola. Perdón, estaba sin los audífonos y no te escuchaba. ¿Hay retorno ahora? Un poquito. No me preguntaba cómo estaba. Sí, muchas gracias. Estoy muy bien acá charlando con los amigos sobre estos temas apasionantes. ¿Y vos? Sí, realmente no quise interrumpir el hilo del programa porque realmente era muy disfrutable, ¿no? Qué bueno. Así que yo llamo a último momento como para saludarlos y bueno, y ver cómo están, ¿no? Que veo que están bien. No, pero no nos dejes en la dubitativa, danos tu reflexión al respecto del tema. No, mira, por casualidad, ayer estaba con un grupo de personas analizando el trabajo de Hércules para el signo zodiacal de Géminis. Mira. Que es un mito muy interesante porque, bueno, se le da a Hércules hacer un trabajo, pero antes de eso tiene que ir haciendo una correlación, digamos, de subtrabajos, ¿no? Como para llegar a esa meta final y
realmente es muy interesante verlo, porque marca un poco los distintos estadios de conciencia que va adquiriendo, digamos, el discípulo, ¿no? En probación para llegar un poco a ese árbol de las Hespérides que es la sabiduría. Y sí, bueno, dado la aparición de la psicología, los mitos han cobrado una relevancia en el último siglo para aquellos que se interesan en ellos muy importante, ¿no? Porque son como se dijo en el programa hace un ratito, son brújulas, ¿no? Uh-huh. Brújulas de encuentro con eso tan vivencial que lleva lo cotidiano, ¿no? Así que bueno, para aquellos que se interesan en los mitos, la verdad es muy importante, ¿no? Pero bueno, creo que se dijo mucho en el programa y se puede decir mucho más cuando Ana María quiera volver, ¿no? A participar sobre este mismo tema. Yo creo que en principio, creo que la enseñanza que nos podemos llevar de todo esto es que tenemos que cuestionar aquel movimiento que ha servido para bastardear, ¿no? A los mitos, que lo ha puesto en el lugar de fábulas, de ilusiones, de géneros inmaduros quizás, ¿no? O algo arcaico. Primitivo, ¿no? Como de pensamiento moderno en contra del pensamiento mitológico, como antítesis. Lo devaluó. Sí, como si hubiera una incompatibilidad con la vida moderna. Pero Pablo, no hay que quedarse en lo que resta, hay que ir hacia lo que suma, ¿no? Entonces, salir a discutir eso justamente es volver a lo arcaico, a lo que suma, ¿no? A esa proyección que dan los mitos desde la profundidad humana, porque si no nos quedamos siempre en la resta. Vayamos a sumar. El que lo considere un juego de niños, algo arcaico, que se quede con esa idea. Uno tiene que sumar. En la vida hay que sumar. Sí, yo creo que coexisten tanto el pensamiento lógico, racional, por supuesto, como el pensamiento mitológico, y con esta dimensión tan profunda. Y una de las virtudes de nuestros tiempos es que podemos transitar diversas dimensiones, podemos sumar, como vos decís, Gustavo, ¿no? Es decir, no son antitéticas, no son excluyentes, son complementarios. Porque básicamente tienen que ver con la experiencia de lo vital, y lo vital se despliega en múltiples dimensiones, ¿no? Y que a su vez nos podemos quedar con la prueba irrefutable de que hay una crisis, hay un vacío que está generalizado, y cuanto más cosas nos inyectamos, peor es el síntoma, ¿no? Es decir, estamos llegando a un momento en donde se está empezando a hacer obvio que todo lo que tenemos disponible de la modernidad esta medible no estaría alcanzando para lo que nuestra naturaleza pide, ¿no? Yo creo que eso es una de las explicaciones por las cuales hoy en día y desde hace ya muchas décadas, ¿no? Desde, diría, principios del siglo XX, con todos estos autores que abren esta dimensión incluso del inconsciente colectivo, porque en definitiva la mitología es lo que está trayendo, es la dimensión del inconsciente colectivo. Esto es una vía de restauración de una herida colectiva que también estamos sufriendo, ¿verdad? Así que bueno, por eso tanta importancia hoy en día al tema de la mitología en su proyección más profunda, insisto, ¿no? En sus múltiples funciones, como dice Campbell, psicológica, cosmológica, moral también, y metafísica o mística. Y en definitiva diría de una necesidad humana, ¿no? Sí. De reencauzar el derrotero que va siguiendo la humanidad como un todo, porque nos vamos dando cuenta de que no es en este afán material, como ustedes hablaron al comienzo del programa, hay una destrucción de los medios ambientes, una explotación de los humanos por los humanos, desigualdad, bueno, todo esto que ya conocemos. Entonces, bueno, en tren de sumar hay que
hay que volver hacia atrás y rescatar esa esencia que está en cada uno y está en lo grupal, ¿no? Porque lo que hay que llegar a entender es que acá no se salva nadie solo, sino que es la humanidad que se tiene que salvar a sí misma. Sí, pero desde lo individual, singular, ¿no? Sin perder esa condición, porque nos costó mucho conquistarla. Creo que sería interesante volver a tocar el tema de la individuación en algún momento, porque sí, es un gran tema. Sí, y que también llama a confusiones, ¿no? Porque no quiere decir, no invita a una separación. No, Totalmente, al contrario, ¿no? Totalmente. Justamente, pero hay una cosa, un aspecto paradojal en la palabra individuación, que la terminamos como confundiendo con individualismo, y no Exacto. tiene nada que ver, es todo lo contrario. Exacto. Es alcanzar la unidad, la conciencia de unidad, pero sin perder la experiencia de la diversidad, de lo singular y de lo único de cada uno de los seres humanos, ¿no? Bueno, hemos llegado al final del programa, se ha pasado la hora volando, quiero decir. Volando, sí. Bueno, te agradezco mucho, Ana, por venir. No, Nos ustedes veremos la por invitarme. próxima. Gracias, Juli, por hacer de copiloto. Y bueno, Gus, te mandamos un abrazo y nos reencontramos con todos la semana que viene. Buenas noches. Que tengan una linda semana. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches, Chau, hasta chau. pronto. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción, Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.